Empatía. Es la primera fase. Se centra en comprender verdaderamente a los usuarios. Definición. Es la segunda fase. Sintetiza la información de una o varias áreas de oportunidad, alcance a la solución y objetivo común. Ideación. Es la tercera fase. Genera ideas sin descartar ninguna de forma prematura, diferentes enfoques. Prototipo. Fase 4. Construcción de versiones simplificadas de las soluciones y propuestas para poder probarlas. Testeo. Quinta fase. Los prototipos se ponen a prueba en el mundo real con los usuarios. Prueba, ajuste. El método de mapa mental forma parte de los procesos de empatía, definición e ideación. Este método nos ayudará a generar ideas y analizar el contexto de las situaciones. Esta técnica nos ayuda al desarrollo de pensamientos y conexiones con otras personas. Nos ayudará a favorecer la fluidez de las ideas y a fomentar la creatividad. Para eso vamos a comenzar escribiendo en el centro de una hoja un tema, una idea o el concepto principal. Desarrollaremos ideas secundarias como sus ramificaciones y esto nos ayudará a mejorar la lectura. El método de dentro y fuera, que también pertenecen a las etapas de empatía, definición e ideación, se utiliza para priorizar y tomar las decisiones. Estos elementos se distribuirán en dos columnas, ya que nos ayudará a saber si la información queda dentro o fuera de los objetivos, dependiendo de sus pros o sus contras, teniendo en cuenta nuestro objetivo principal. Los pasos para el método de dentro y fuera empezarán explicando claramente el objetivo que queremos conseguir. A continuación se iniciará la participación individual, donde cada uno dará sus puntos de vista sobre las ideas. Así, se comenzará un debate sobre qué temas favorecen o no a nuestro objetivo para poder fomentar la participación mediante los turnos. Pondremos las ideas que más nos favorecen en la parte de dentro y las que veamos que no tienen un concepto que necesitamos en la parte de fuera. El método de mood board también pertenece a las etapas de empatía, definición e ideación. Este método se utiliza para analizar el contexto de la situación, ya que por medio de material que pueda expresar conceptos relacionados con nuestra posible solución, vamos a crear un tablero que nos ayude para inspirarnos y poder mejorar nuestras ideas. Esto representa conceptos complejos y busca fuentes de inspiración. Los pasos a seguir para poder fabricar un mood board es definir el tema a representar o el objetivo de nuestra actividad. Vamos a recopilar fuentes de inspiración, ya sean fotos, partes de videos, pero en capturas, o textos. Organizaremos y seleccionaremos los elementos que mejor nos ayuden a representar nuestro objetivo y lo diseñaremos en una cartulina o en un fondo que nos ayude a inspirarnos. Al igual que los otros 4 métodos, el método de tarjetas rojas y verdes pertenecen también a las etapas de empatía, definición e ideación. Este método se utiliza para priorizar y tomar decisiones, ya que podremos hacer más dinámica la toma de las mismas. Aprenderemos a debatir a través de una comunicación efectiva, opiniones enfrentadas entre los grupos. En esta actividad se levantará una tarjeta verde si estamos de acuerdo con la opinión o una tarjeta roja si estamos en desacuerdo. El método de selección por clasificación, igual que los otros, pertenece a empatía, definición e ideación. Este método se utiliza para priorizar y tomar decisiones, ya que nos ayuda a elegir entre distintas alternativas de una manera más objetiva y estructurada. Para realizar el método de selección por clasificación, primero identificaremos los criterios de evaluación, estableceremos una escala de puntuación y generaremos una lista de alternativas. Estas alternativas las evaluaremos alternativamente según los criterios. Así podremos calcular la puntuación total y ordenar las alternativas según la puntuación. También tenemos lluvia de ideas. Se utiliza para generar ideas. Trata de buscar la cantidad de ideas para aplicar después de técnicas de selección con el fin de quedarse con las mejores. Los pasos para la lluvia de ideas es preparar el espacio, disposición de los materiales, activa la actitud y desarrollar la lluvia de ideas. Scamper. Se utiliza para generar ideas. La lluvia de ideas o para separar
un bloqueo creativo. Scamper significa sustituir, combinar, adaptar, modificar, poner otros usos, eliminar y reducir. Matriz de Eric. Se utiliza para identificar oportunidades, diseñar modelos de negocios. Plantea acciones para diferenciarse de la competencia. Cuadrantes de eliminar, reducir, incrementar y crear. Como primer paso tenemos repasar las curvas de valor. Segundo, añade conexiones entre ellos. Comienza a rellenar la matriz por el apartado culminar. Continúa el apartado de reducir. Avanza rellenando el apartado incrementar y finaliza con el apartado crear. Rhyme Writing Pool. Este se utiliza para generar ideas. Las ideas que se generan escribiendo y la inspiración aparece de la lectura de ideas de los demás. El primer paso es preparar el entorno. Segundo, definir un tema. Después definimos un tiempo límite. Generamos ideas individuales, colocamos las ideas en el pool, leemos y reflexionamos sobre cada idea, identificamos nuevas ideas y comentarios y repetimos el proceso. El método de investigación de referentes nos ayudará en la etapa de empatía, ya que sirve para analizar el contexto e identificar oportunidades para ayudarnos a tener una perspectiva más amplia del panorama visual. Nos ayudará con soluciones que nos inspirarán por su gran ventaja competitiva. Los pasos a seguir son definir los objetivos de la investigación para poder concretar los criterios de búsqueda. Así podremos involucrar a todo el equipo y nos ayudarán a buscar referentes de diversas fuentes que nos puedan colaborar. Realizaremos un análisis detallado y registraremos los hallazgos. Así podremos destacar los puntos claves que nos ayuden en nuestro producto o idea. El método de análisis comparativo es otro de los métodos que nos ayudarán en la etapa de empatía. Este se utiliza para analizar el contexto, identificar oportunidades y diseñar modelos de negocio. Nos permite analizar de forma cuantitativa una serie de características que definen la oferta de los competidores o proyectos referentes. El proceso a seguir es bastante sencillo. Definiremos el objetivo y el alcance, prepararemos los materiales e identificaremos los referentes a comparar. Recopiaremos las características que vamos a evaluar para realizar el análisis de la información. Así podremos extraer conclusiones precisas que nos ayuden en nuestra idea. La técnica de los 5 también pertenece a la etapa de empatía, ya que esta se usa para conocer al usuario, sobre todo cuando las personas entrevistadas responden con monosílabos o con respuestas cortas. Por eso se debe preguntar ¿por qué? Durante 5 veces consecutivas. Los pasos para este método son muy sencillos, ya que solo será convocar a las personas que nos ayudarán para participar en la actividad. Ahí podremos identificar el problema y encontraremos el primer ¿por qué? Podremos profundizar en la respuesta repitiendo esta pregunta. Así podremos analizar las causas fundamentales. El método de entrevistas a expertos también nos ayudará en la etapa de empatía, ya que esta nos ayuda a generar ideas. Se centra en contar con personas instruidas en temas relacionados con nuestro proyecto con el fin de poder contar con su opinión y sabiduría a la hora de poder diseñar soluciones. Los pasos para este método son muy sencillos, ya que definiremos nuestros objetivos para poder crear los guiones de entrevista. Se elegirá e informará a las personas expertas que nos van a ayudar. Seleccionaremos a nuestro equipo para desarrollar la entrevista y después de realizar algunas preguntas cerraremos la misma. Podremos poner en común la experiencia. El método de guión de entrevistas también nos ayudará en la etapa de empatía, ya que se utiliza para poder conocer a nuestro usuario. Este método es el punto de partida antes de realizar la entrevista cualitativa. Esta debe incluir todos los temas sobre los que se va a profundizar y por cada uno de ellos se deberá incluir preguntas abiertas que nos ayuden a identificar problemas, necesidades, deseos o comportamientos. El paso a seguir es muy fácil, ya que identificaremos los tipos de usuario, definiremos los temas a tratar y desarrollaremos el contenido de nuestro guión. Revisaremos que nuestras preguntas sean abiertas para poder perfeccionarlo y obtener mejor información. También tenemos mapa de empatía. Se utiliza para conocer a tu usuario y sirve como una herramienta visual.
Comprende y plasma necesidades, deseos, motivaciones y experiencias del cliente. Sus pasos son refrescar el conocimiento, rellenar el mapa y extraer las conclusiones. También tenemos Satura y Agrupa. Este se utiliza para identificar oportunidades. Se utiliza para encontrar patrones, similitudes o relaciones al crear agrupaciones de alimentos. Sus pasos son repasar los apuntes de tu investigación de usuario, extraer historias, agrupar las historias por temas, asegurarte que los grupos no sean demasiado grandes y extraer insights. Entrevista cualitativa. Se utiliza para conocer a tu usuario. Se centra en obtener información de sus usuarios sobre los problemas, necesidades y deseos. Sus pasos son elegir e informar a la persona a la que vas a entrevistar, seleccionar a tu equipo, desarrollar la entrevista, cerrar la entrevista, pon en común la experiencia. También tenemos mapa de actores. Se utiliza para conocer a tu usuario. Conexión entre los distintos actores que componen un servicio, personas, empresas, organizaciones. Estructura visual. Sus pasos son 2. Definir el posicionamiento de los actores de diagrama y añadir conexiones entre ellos. El método de lienzo de modelo nos ayudará en las etapas de empatía y de ideación, ya que se utiliza para generar ideas y diseñar modelos de negocios. Este método se centra en definir modelos de negocio a través de la definición de la propuesta de valor, los clientes, la relación con ellos, los canales de comunicación, las actividades y los recursos principales. Los métodos a seguir son los siguientes. Primero convocaremos a los participantes para comenzar a rellenar el segmento de clientes. Definiremos la propuesta de valor para concretar los canales. Después de esto definiremos cómo son las relaciones con el cliente y enumeraremos las fuentes de ingreso. Especificaremos las actividades clave para enumerar igual los recursos. Reflexionaremos sobre los socios clave y plasmaremos la estructura de costes. El método de los 6 sombreros nos ayudará en la etapa de empatía y de ideación. Esta se utiliza para generar ideas, analizar el contexto y dinamizar equipos. Nos ayudará a intentar ordenar el caos en la generación de ideas mediante la asignación de roles o puntos de vista de cada persona. Los pasos a seguir son los siguientes. Primero, introduciremos la técnica a los participantes para asignar un sombrero a cada uno de los participantes. Estableceremos un orden para los sombreros, así podremos explorar cada perspectiva de forma secuencial y ordenada. Esto fomenta la colaboración y el respeto y también podremos identificar los patrones para sintetizar y tomar decisiones fundamentales. Diagrama de Ishikawa o espinas de pescado. Este método nos ayudará en la etapa de empatía y definición. Se utiliza para analizar el contexto, conocer a tu usuario e identificar oportunidades. Se representan los elementos y las causas de un problema. Las causas serán de principal a secundarias utilizando un gráfico tipo espina de pescado. Los pasos para este método empezarán convocando a los participantes. Luego comenzaremos con el diagrama, es decir, definiendo el efecto. Definiremos las causas principales para seguir con las secundarias. Así podremos favorecer el diálogo dinamizando la actividad. El método de la matriz de impacto nos ayudará en las etapas de ideación y definición, ya que se utiliza para priorizar y tomar decisiones. Esta técnica nos ayuda a la toma de las mismas. La utilizan personas que pueden tomar estas decisiones usando herramientas visuales. Primero identificaremos los elementos a evaluar para definir para nosotros cuál es el impacto, cuál es el esfuerzo y así podremos posicionar cada elemento a evaluar en la matriz para poder al final analizar los datos y tener una mejor información para nuestro proyecto o problema. Matriz DAFO o FODA. Este método nos ayudará en las etapas de ideación y definición. Se utiliza para analizar el contexto, identificar oportunidades y diseñar modelos de negocio. Este método se basa en desventajas internas, desventajas externas, ventajas o puntos favorables y las circunstancias externas favorables.
Los pasos para poder seguir este método es identificar el objetivo del análisis, recopilar la información interna e identificar las fortalezas, debilidades, la recopilación de información externa, identificando las oportunidades e identificar las amenazas. Inmersión cognitiva. Para esto usamos la empatía y el testeo. Se utiliza para refinar y testear tu solución, identificar oportunidades. Trata de ponerse en el lugar de los usuarios para entender su realidad. Sus pasos son definir un objetivo y los aspectos más relevantes que quieran entender. Establece un lugar y hora. Desarrolla la inmersión y extrae las conclusiones. Prototipo en bruto. Se utiliza para refinar y testear tu solución. Acompaña la idea con el desarrollo de prototipos rápidos con cualquier material. Sus pasos son: primero, identificar el propósito y los objetivos del prototipo. Recopilaremos materiales y recursos necesarios para construir el prototipo en bruto. Crearemos un diseño simple o esbozo de nuestro prototipo. Comienza a construir el prototipo utilizando los materiales que seleccionaste. Elevator to pitch. Se utiliza para refinar y testear tu solución. Se trata de convencer a la persona que se dirige a la empresa de cargo importante de interesarse en su proyecto en tiempo récord. El reto es convencerlo en menos de 2 minutos. Sus pasos son: preparación, introducción, propósito, propuesta de valor, argumentos principales, diferenciación y llamada a la atención. Y por último, tenemos observación encubierta. Se utiliza para refinar y testear tu solución. Observa al usuario interactuando con el producto sin que éste sepa que está siendo evaluado y sin interferir. Es más sencillo identificar áreas de oportunidad. Sus pasos son: definir qué quieres observar y por qué, identificar cuándo y dónde vas a realizar la observación, poner en práctica la observación encubierta y apunta todo lo que hayas observado y extrae conclusiones.